Estamos al aire. Al aire. Hoy tendremos con nosotros al Sherlock Holmes del periodismo colombiano, Alberto Donadío. De nuestro amigo del podcast, el escritor F. Hellman, tendremos una gota de ironía en otro de sus bellos cuentos. Y de la mano de Hernán Enríquez, nos transportaremos a 1954, con otro cuento algo picaresco. Y para aquellas personas que gustan del juego de adivinemos qué está sonando ahí, tendremos sonografías para que los sentimientos y las emociones se despierten con los sonidos. Algunas placenteras y otras no tanto. Sean todos bienvenidos. Crónicas. Y el día de la cita llegó. El día anterior había conocido a Alberto Donadío, gracias a la intervención de su hermana Silvia, quien amablemente me lo presentó. Lucía Donadío y su editorial, Sílaba Editores, quienes amablemente se han unido a nuestro podcast para permitirnos leer, aparte de sus libros, los que bellamente editan y publican para nuestro placer. Así pues, aquí estaba yo. El día de la cita había llegado. Estaba preparado. Venía con grabadora en mano. Una grabadora prestada de un amigo. Una Zoom para los curiosos del sonido. Y estaba esperando el momento adecuado. Alberto se había dispuesto. Me había dicho, después de las 10 de la mañana, búscame a cualquier hora y conversamos. Y aquí estaba. Cuando de repente comenzó a caer un aguacero. Estaba yo colocando cierta información del podcast en mi cuadernillo de sola, solita, solitariedad que espero algún día leerles. Esa era mi carta de presentación frente a las editoriales y a las personas a las que entrevistaba. Y estaba en esas cuando al frente veo a Alberto Donadío nuevamente. ¿Pero qué lo convocó allí como a cientos de personas que en un espacio que no creo era para 20 estaba repleto de niños, de adultos, mayores, menores, medianos? O sea, toda la plétora de la humanidad estaba representada ahí, incluyendo a los grandes personajes del periodismo. Y el abulla era increíble. Lo saludo, me saluda, me reconoce, lo cual habla bien de una persona. Podría bien estar enferma de ego y no. Es una persona abierta, amable, tranquila, querida. Y todo se desarrolló de manera inesperada. Yo había planeado buscarle en las horas de la tarde. Quería asistir a una serie de charlas antes de poder hablar con él con tranquilidad. Pero ahí estaba, en medio del bullicio más terrible. Eran las 11:20 de la mañana y el aguacero arrecia. Y hace que todo este montón de seres humanos nos apretujemos bajo ese techito al lado del Parque de las Azaleas, ahí, en el Jardín Botánico y Parque Explora, pero en este momento en el Jardín Botánico, gracias a que se estaba celebrando el Festival Gabo, el 7º Festival Gabo, que creo concluye en el momento que estoy grabando este podcast para ustedes. Fue un festival del cual hablaremos más adelante, pero puedo decir y adelantar que este hombre que está frente a ustedes hoy, ante este micrófono, aprendió mucho de multitud de profesionales del área del podcast, la radio, el periodismo, gente joven, de mediana edad, adultos mayores. Me río porque en Latinoamérica suelen desechar a los adultos mayores. Y bueno, yo me peleo a codazos porque no sea así.
como venía diciendo, al frente, Alberto Donadío. Y le pregunto yo si nos vemos esta tarde, como decía, y él me responde, no, pues hagámoslo de una vez aquí si no tienes problema. Venga, conversemos. Plan B. Me dispongo entonces a sacar mi libreta con unas preguntas que considero más para una revista del corazón que para un hombre de la estatura intelectual y humana de Alberto Donadío. Sin embargo, él inteligentemente, en sus respuestas, nos da una visión muy especial del periodismo, de la persona y de Silvia Galvis. Bueno, escuchemos y les pido disculpas por el ruido ambiente. No hubo manera de encontrar un sitio donde entrevistarlo con tranquilidad, como se merecía, como se merecen esas palabras. Sin embargo, gracias a la magia que permite el mundo digital, pues logramos limpiar lo más que se pudo sin perder la voz de Alberto Donadío. Señor Alberto Donadío, usted, al ser un personaje sobresaliente, un referente del periodismo investigativo en el país, ha sido entrevistado sobre su labor en multitud de ocasiones gracias a su larga y exitosa trayectoria llena de méritos. Yo quiero conversar hoy con usted para conocer un poco de su dimensión humana, el hombre que está detrás del periodista. Bienvenido al podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Muchas gracias por este momento. Gracias por la invitación. ¿Qué lo impulsó? ¿Cómo llegó a convertirse en un adalid de la verdad y la justicia? Leyendo a Sherlock Holmes, las novelas de Sir Arthur Conan Doyle y las 57 aventuras de Sherlock Holmes, que son las novelas cortas, yo llegué a volverme investigador. Al ver esa construcción tan perfecta de cómo a Sherlock Holmes le llegaba un caso, le llegaba una persona a esa dirección mítica, 221 Baker Street en Londres, y cómo él escuchaba en silencio y luego iba procesando siempre en silencio la información que le llegaba, y cómo súbitamente decidía con el doctor Watson a qué horas hay un tren para tal parte, y llegaba allá y él hacía sus inspecciones oculares y no le decía al doctor Watson nada, y él estaba registrando, y al final decía, esto fue lo que pasó, este es el asesino, o este es el ladrón, o este es el delincuente. De ahí me volví yo investigador, no de criminalística, sino investigador de corrupción y de otros casos. Ahí aprendí lo que es la técnica de investigación, leyendo el modelo de un médico, porque Sir Arthur Conan Doyle era un médico que le sonó la flauta y se volvió escritor y abandonó la medicina. Entonces ese es por eso yo llegué a eso y a la búsqueda de la verdad, obviamente, porque no es solamente la solución de un caso policíaco, sino la repercusión que tiene sobre la sociedad y sobre las otras personas. Entonces, ese es el... soy pupilo de Sherlock Holmes. Bueno, hablemos de un tema que sé es doloroso para usted, pero que es obligado, dado que fueron una pareja entrañable, Silvia Galvis y Alberto Donadío. ¿Cómo fue su relación? ¿Hubieran alcanzado esas metas logradas juntos si hubiesen estado en solitario? ¿Qué nos puede decir de Silvia? Bueno, fue el encuentro de dos almas gemelas, de dos personas con intereses muy similares, y fue la posibilidad, que es muy rara en la vida, de establecer una comunicación muy bien sintonizada con una persona, no solamente por intereses comunes y porque pues Silvia también había empezado a trabajar en periodismo de investigación,
sino porque había un lenguaje común que se establece y una afinidad que es muy difícil. Hay muchos matrimonios exitosos, pero lo que nosotros encontramos fue no solo una afinidad en cuanto al periodismo, sino una afinidad de posiciones en la vida y de crear una alianza de los dos, a veces contra el mundo, a veces a favor del mundo, o sea, a favor de ciertas personas. Y eso por las características de Silvia, que era una persona cultivada, autodidacta, que era lectora desde los 9 años, pues es una fortuna extraordinaria. Por eso las personas que me preguntan o que me sugieren que me vuelva a casar, no saben que no es porque yo no quiera, sino porque es imposible. Porque en vida de Silvia yo comparaba a Silvia con otras personas, porque hay mujeres muy interesantes, pero en campos que a mí no me interesan. O sea, hay mujeres que son astronautas y son científicas y son ingenieras y son ejecutivas, pero esa sensibilidad que Silvia tenía especial, ese sentido del humor, eso yo no lo he visto en nadie. En Colombia, puede ser que en otros países existan otras Silvias, pero no lo he visto. Entonces sería injusto para mí trabar siquiera una amistad con otra mujer, porque inmediatamente la estoy comparando con Silvia y no pasa el examen. El primer examen se raja, porque Silvia tenía unas características intelectuales, primero heredadas de su papá, que era un intelectual, y que como ella no hacía sino leer. Silvia me decía que ella no recordaba a su papá sin un libro en la mano, y yo no recuerdo a Silvia sin un libro en la mano. Entonces esos son características un poco del siglo XIX. Luego ella es heredera del romanticismo del siglo XIX, porque su papá era nacido en el siglo XIX. Su papá se casó casi de 50 años, entonces era casi abuelo. Entonces ella hereda un bagaje intelectual del siglo XIX. Y eso, ella era una persona muy antigua, o sea, no vieja, pero antigua. Sí. Y eso hoy en día es imposible de encontrar. Y luego la sensibilidad especial, y en eso coinciden las personas que fueron amigas de Silvia y que desde el colegio y en otras épocas, Silvia era un ser sobrenatural en sus percepciones, en su delicadeza, en su sensibilidad. Entonces, la ausencia no va a cambiar nunca, de modo que una persona cultivada, o sea, culta y marinada en los libros, además, no por títulos, porque no eran los títulos, era su relación con el conocimiento y con la literatura. Entonces, eso ya no hay gente de esa, no solo mujeres, sino hombres tampoco, es otro mundo, ¿no? Sí, señor. De modo que por eso yo sigo hablando de Silvia y del duelo, porque no hay personas que uno ha querido mucho y que luego pasan a un segundo plano. Los padres, abuelos, tíos, otros que uno sigue recordando, pero no como Silvia, precisamente porque no hay nadie que haya dejado una huella, inclusive entre sus amigos. De modo que el duelo tiene mucho de narcisismo, ¿no? Porque aunque la muerte pues es una experiencia cotidiana en todas las culturas, se vuelve tan personal para quien hace el duelo, para el deudo, para el que queda vivo, que lo obsesiona a uno y uno se vuelve narcisista porque está pensando en eso y en esa ausencia y en esa nostalgia y en esa añoranza. Pero es que no puede ser distinto, y más cuando se trata de una persona como Silvia, que es verdaderamente irreemplazable en cuanto a atributos del ser humano. Hay otras personas que han sido importantes en la vida de uno, pero esas
eso de ser una persona cultivada, que era lo que Silvia era, es muy raro de encontrar en el mundo. O sea, una persona culta, en la cual las virtudes humanas florecían más que en otras personas. Y que si uno comparaba a Silvia en otros campos, era una persona que tenía muchas deficiencias, digamos, porque era una persona intelectual, del pensamiento y del corazón. No era una persona práctica. Ella, por ejemplo, salíamos de la casa, si íbamos para una parte y era a la derecha, siempre cogía para la izquierda. Pero esas son cosas elementales que no son fundamentales, pero la sensibilidad, que es una de las grandes riquezas potenciales del ser humano, mucha gente no la tiene, mucha gente se la niega. Muchas veces la sociedad vuelve insensible a la gente. En cambio, Silvia era una persona que tenía la sensibilidad a flor de piel y el idealismo a flor de piel. Entonces, por eso yo he hablado mucho, tal vez he hablado demasiado sobre Silvia, pero es porque no hay nadie como ella. No es solamente la ausencia de la esposa, sino de una persona que me tocó a mí, más allá de cualquier suerte que yo hubiera podido tener en la vida. Eso era extraordinario, ver una persona que uno no se imaginaba que podía existir. Entonces, por eso sigo escribiendo y hablando de Silvia, y la continuidad de mi relación con Silvia se ha expresado con sus dos nietas y con su nieto. Entonces, hay personas que me dicen o me sugieren, usted se debería volver a casar o conseguir una mujer o tener una novia. Y yo tengo pues una descendencia, unos nietos de Silvia que tienen una partecita de ella. Entonces, eso, y que ya pues estaban en la vida de los dos antes de que Silvia muriera, y yo he continuado eso porque hay una conexión también con esas niñas y con ese niño muy especiales, que a mí nunca me gustaron los niños, ni me gustan los niños en general, pero estos fueron especiales y siguen siendo especiales. Entonces yo he continuado casado con Silvia a través de volverme abuelo de sus nietos. Entonces, lo que escribí recientemente en esa continuidad del narcisismo es precisamente para contar lo que yo siento. Ya no hay la emotividad que había al principio cuando Silvia murió, que para mí duró un par de años, que yo estaba casi en estado catatónico. Pero que no haya esa emotividad no significa que no siga existiendo esa ausencia muy marcada y que se siente todo el tiempo, porque uno se sigue relacionando con el mundo y con muchas personas, pero no ve esos destellos especiales que Silvia tenía y esas reacciones especiales que ella tenía ante los acontecimientos, ante las personas. Entonces uno se siente pobre, o sea, uno de ser rico se siente pobre y uno se acostumbra a ser pobre. Si uno ha sido rico, pues sí, hay gente que ha vivido en palacios y después le toca vivir debajo de un puente, se acostumbra, pero uno no deja de notar la diferencia, y sobre todo porque como la mayor riqueza nunca es económica. Hay un dicho en italiano que uno no puede dormir en dos camas. Entonces usted puede tener muchos palacios, pero puede dormir una noche en una sola cama, ¿no? Entonces, pues la mayor riqueza es siempre espiritual y del alma. Y eso es lo que cada vez hay menos en el mundo, porque además es una cultura de trabajar, de cosas profesionales, de competir. Entonces, el pensamiento, el ser, el estar, el sentir, no tienen prioridad en la hoja de vida de la gente. De modo que por eso es que yo sigo viviendo en el pasado, porque no puedo, aunque quisiera, no puedo dar un salto más allá, porque
la huella de Silvia y el rastro de Silvia son imposibles de encontrar en otra persona, absolutamente imposible. No habiendo personas muy queridas de mi entorno, pues el hecho de que Silvia tenía una cultura humanística, que obviamente científica no, económica no, las cosas prácticas y pragmáticas ella era ajena a eso, porque era producto del romanticismo del siglo XIX en que nació su papá. Pero uno no encuentra gente que esté viviendo para sentir y para pensar. Entonces, por eso es ese duelo es permanente. Don Alberto, ¿por qué los colombianos parecemos sufrir de esa enfermedad moral y ética llamada corrupción? ¿Es parte de la condición humana? No, pero no somos los colombianos. La mayor parte de la gente en Colombia, en todo el mundo, no es delincuente. Es la gente que tiene poder. Yo no estoy de acuerdo con una señora que dijo ahora que por qué somos tan corruptos. No somos. Hay mucha gente que si dejan abierta una joyería entra y roba, pero no todo el mundo. Y la mayor parte de los colombianos somos víctimas de la corrupción, pero no actores de la corrupción. Lo que pasa es que el sistema político está muy bien perfeccionado para que la corrupción pueda funcionar porque hay una impunidad absoluta. En otros países es la justicia, es el temor del castigo, de la cárcel, lo que hace que la corrupción sea distinta. Entonces, pero no somos los colombianos, no es eso. Somos víctimas de la corrupción y de un sistema político en que un grupo de gente ha logrado perpetuar, por ejemplo, la elección popular de alcaldes y gobernadores, que tiene 30 años. Eso fue inventado para garantizar la impunidad, porque ahora llegan unos tipos, se roban una alcaldía, después cada 4 años viene otra mafia, otra cuadrilla de ladrones y no tienen que pagar. Entonces, la teoría era muy buena, que en cada región la gente dispone de su futuro y resuelve sus problemas, pero eso se lo robaron, esa idea se la robaron unos pocos. Entonces, hay unos mecanismos que hacen que la corrupción nos afecte a todos, pero no es porque tengamos la tendencia, al contrario, la mayor parte de la gente, yo siempre he pensado que en Colombia el número de delitos de sangre y no de sangre es el que la gente quiere cometer. No es más, pero de todas maneras no es el total que se puede cometer. Aun cuando había 20.000 muertos al año en Medellín, no había 200.000, que había muchas personas que no, por otras razones, no cometían los delitos. Entonces, no es una falla de la gente, es un sistema que nos oprime y ese es el responsable de eso. Y ante el cual no podemos hacer nada, porque protestamos y de todas maneras nos reprimen más. De modo que no, eso es hay que reconocerle a quienes manejan la corrupción que montaron un sistema perfecto, muy bueno. Eso es lo que hay que reconocer, que nos ganaron. Sus crónicas sin duda hacen parte de la historia del país, Colombia, nuestro país. Su trabajo se realizó sin más plomo que el de la tinta de las rotativas, sin sangre, sin amedrentamientos. ¿Ha escrito crónicas de carácter más universal? Sí, he escrito varias sobre la ausencia de Silvia y en entrevistas y en conferencias siempre hablo de eso y algún día voy a publicar un libro de cartas de Silvia inéditas, pero he estado esperando el momento y luego algún día voy a hacer una biografía de Silvia como persona, no como periodista, ¿no? Porque obviamente pues quien mejor la conoció a ella en los últimos años fui yo, quien estuvo con ella
fui yo, entonces quiero dejar ese testimonio de lo que Silvia era, que parece una persona de mentiras, parece un personaje que uno está idealizando, pero no era real, de unos extremos de sensibilidad que uno decía sí, ella tenía razón, se podía sentir eso. Era cierto, ante lo que uno ve, ante las cosas que han pasado, ella tenía una interpretación más sensible que la del resto de la gente. Su labor y la de sus colegas, los que lo acompañaron en estas gestas de investigación y denuncia, debieron granjearle enemigos y Colombia es tenebrosa en ese aspecto. ¿Cómo maneja el miedo? ¿Ha sido amenazado? ¿Cómo ha sido ese proceso de enfrentarse a los grandes poderosos del país? Como no se trata de odiar a nadie, sino de demostrar hechos, entonces no importa quién es el reo. Realmente lo que importa, lo que siempre me ha importado a mí es, primero, no estar equivocado, no lanzar una acusación contra alguien si no está plenamente demostrada, saber que uno no tiene que rectificar ni aclarar nada en ningún momento. Si eso es un funcionario de menor categoría o es el dueño del país como era Jaime Mikkelsen, no hace ninguna diferencia. Entonces, las mismas personas que uno ha denunciado terminan entendiendo que no hay ninguna animadversión personal, que no hay ningún odio, ni hay una politización, ni hay un ánimo político, ni hay una venganza, sino es lo que hacía Sherlock Holmes, descubrir un caso, descifrar un caso, y uno no se involucra en cuanto a esas personas, sino que uno lo demuestra, o sea, hace una labor técnica. Entonces, claro que eso tiene consecuencias y todas esas personas se acuerdan de eso y lo ponen a uno en la lista de enemigos. Y todos los amigos de esos reos también. Pero pues esos son gajes del oficio. Uno sabe que uno no se gana amigos en eso. Y no se trata de ganar amigos. Pero tampoco de crear enemigos porque sí, o de trenzarse en una polémica o en una cosa personal, en absoluto. De modo que eso es lo único que se hace es demostrar los hechos, estar absolutamente seguro de lo que uno está diciendo. Que el denunciado es muy importante, eso no es problema mío. Bueno, es una cosa solamente de poder actuar con criterio forense, ¿no? O sea, si a un médico forense le dicen, diga que de este cadáver, ¿cuál es el dictamen? Él simplemente va a decir, sí, orificio de entrada por aquí, orificio de salida por aquí, pero él no se va a involucrar con los asesinos él dice lo que se ve científicamente. A ver, don Alberto, usted es lo que diríamos un bacán, o sea, un ser amable y abierto, receptivo y muy entregado a la gente. ¿Ha sido mentor, docente o maestro directo de otros? Todos los estudiantes que me buscan en todas las ocasiones y todos los colegas y de todas partes que me invitan. De hecho, yo conocí a Silvia en el año 83 porque los estudiantes que trabajaban con ella en el departamento investigativo le sugirieron a ella que me invitaran para un fin de semana para conversar y que yo los asesorara. Y yo siempre he ido a Ibagué, a Tuluá, a todas partes, porque además me gusta mucho oír en todas las épocas qué dicen los estudiantes, los colegas, la gente, de modo que uno tiene que estar disponible porque todo lo que uno hace es público, o sea, no hay nada oculto. Lo que es oculto es mientras se publica,
pero todo lo que uno hace además tiene que estar expuesto para que alguien diga esto no es así o si es así. Entonces no hay, de modo que yo siempre voy a todos lados y me comunico con todos los estudiantes y me gusta ese contacto con colegas y con otras personas y porque si uno está trabajando acusando gente, pues la conducta de uno tiene que ser abierta al examen de cualquiera. O sea, no tengo nada que ocultar en ningún sentido, entonces por eso no puedo ser una persona de difícil acceso. Y además, para poder llegar a fuentes que le cuentan a uno cosas, pues uno tiene que estar a la mano. Ajá. Porque uno no sabe quién es la persona que de pronto le va a dar una cosa o le va a contar una cosa sensacional si uno no está con puertas abiertas, ¿no? A veces hay gente que digamos que no tiene ningún poder, pero tuvo acceso a algo y se lo cuentan a uno. Entonces hay que tener puertas abiertas para todo el mundo. ¿Qué opinión le merece a usted el término vieja guardia para referirse a las personas mayores que siguen laborando, aún siendo contemporáneas, como usted y yo, por ejemplo? Soy de la vieja guardia en que sigo aferrado pues más al periodismo más lento. No creo. Claro, todas estas tecnologías muy veloces son muy buenas, pero el fundamento de la cosa no es la velocidad, sino la profundidad y la seriedad. Entonces sí soy de la vieja guardia y muchas de las tendencias actuales no me gustan, pues eso de que la gente cree que porque puede tener una cuenta en Facebook o en Twitter tiene su propio medio de comunicación. Eso es como usted va a ver una obra de teatro, hay unos actores allá. Si a usted no le gusta, usted puede irse, pero se supone que ellos son los actores, o sea, ese escenario es de ellos. Si usted no está de acuerdo, no vuelve o se sale, o pide que le devuelvan lo de la boleta, pero no se puede subir al escenario a hacer usted la obra, porque o sea, ellos son los actores. Lo mismo la gente que somos de la vieja guardia del periodismo, o los jóvenes que están trabajando, o sea, nos estamos dedicando a eso de una manera permanente. Pensar que cualquier persona, porque tiene una cuenta de Facebook, ya considera que es dueño de su medio de comunicación. Eso no es igual. O sea, nadie puede escribir con el humor de Daniel Samper Pisano. Pero hay gente que dice, yo no tengo por qué seguir a ningún periodista, ni leer a nadie, ni aprender a nadie. Esos mecanismos tecnológicos se volvieron, fue la posibilidad de que todos los prejuicios que tiene la gente tengan cabida. Antes no tenían cabida, ¿no? Porque muy pocas veces se utilizan esas nuevas tecnologías para cosas que realmente sean creativas. Hay casos que sí, pero la mayor parte de las veces sirven para ventilar odios, prejuicios, ignorancias. Antes y hoy, usted llega a cualquier ciudad, no conoce, se monta en un taxi que lo lleve al hotel. El taxista le da sus opiniones, usted le pregunta sobre lo del gobierno, todo el mundo tiene su opinión. Pero antes se quedaba en la cabina del taxi, ¿no? Ahora no, pasa por todo el mundo lo que una persona diga. Y bien, está bien, pero hay que descontar que la persona tiene derecho a decirlo, pero no tiene el mismo mérito de quien ha analizado una cosa, de quien la ha investigado, de quien ha sido el reportero de esos temas. Entonces, rigor y además criterio para decir las cosas. Pero la gente piensa que ahora, como tienen derecho a opinar, no se ponen a pensar que hay también un pudor en la opinión, que deben pensar lo que yo estoy diciendo. O sea, es un ambiente de estadio, ¿no? De que, ¿por qué es el Nacional o es el Medellín? Entonces son las pasiones así crudas.
Y para eso ha servido. Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, lógico. Y una que le recomiendo es el podcast que tiene Juan Serrano, que se llama lanoficción.com, donde ha hecho unos trabajos maravillosos, ¿no? Entonces, sí es cierto que un periodista joven como él, en otras épocas, no habría tenido la posibilidad de adelantar un trabajo periodístico él solo, desde su casa, sin estar en un medio, sin estar en televisión, sin estar en radio. Hoy lo puede hacer, pero por cada Juan Serrano que hace un trabajo muy bueno, hay mucha gente que simplemente ventila lo que se le va ocurriendo. Todo el mundo tiene en la familia un tío apasionado, o un familiar que es fanático, y entonces estas tecnologías le dieron a esas personas que antes eran vistos como medio los locos de la familia, les dieron categoría de que ellos opinan como cualquier otra persona, y sí, tienen derecho, como persona tienen derecho a opinar, pero yo no sé si los locos del manicomio a veces son más creativos si tuvieran una cuenta de Facebook que mucha de la gente que no tiene la formación y la información. Ahora una pregunta un tanto frívola. ¿Tiene mascotas? Jamás. Y Silvia tampoco. Siendo yo defensor de fauna silvestre, en eso me empecé con Daniel en la unidad investigativa, denunciando contrabando y la explotación de fauna silvestre, pero no me gusta tenerlo. Y además pienso que ese es otro factor cultural que yo he visto en todo el mundo. La ausencia de niños ha sido reemplazada por animales domésticos. En los años 70 yo vine una vez a Medellín y entré al supermercado y vi alimentos para perros. Daniel escribió una columna que fue de las más leídas de su tiempo porque era un escándalo que en un país pobre se dedicara a alimentación para los perros. ¿No? Hoy en día no, hoy en día fíjese cómo antes los perros estaban en la casa, pero pues comían lo que sobraba, pero no eran cuidados más que un bebé. Esa es una imitación del estilo de vida americano que me parece que llegó aquí a Colombia y hoy en día pues ya hasta los que pasean perros se volvieron pues las mismas profesiones que había en Manhattan. Aparte de las 3 leyes del periodismo investigativo, que son, recordémoslas: 1, alguien esconde algo; 2, alguien quiere mantenerlo oculto; y 3, el periodista lo descubre. Aparte de estas 3, digámoslo así, reglas de oro del periodismo investigativo, ¿cuál es su faro moral interno? ¿Cuál es su valor o valores primordiales? Pues prestar un servicio público. Prestar un servicio público. Que el periodismo es eso, un servicio público, un servicio de fiscalización, pero sobre todo ser vocero de los que no tienen voz, porque no pueden, porque no tienen tiempo, porque no saben, ¿no? O sea, en teoría todo el mundo tiene el derecho de petición, pero usted puede pedir los documentos, pero tiene la posibilidad de entenderlos, de analizarlos. No todo el mundo lo tiene. Claro, la gente que tiene dinero siempre tiene acceso a abogados, ¿no es cierto? Pero es la gente que no tiene dinero la que no tiene acceso a la justicia. Entonces, el periodista reemplaza ese acceso a la justicia que no está al alcance ni individual ni colectivamente al alcance de la gente. Entonces, es un servicio de justicia público. O sea, porque como normalmente las instituciones oficiales de justicia no funcionan, entonces los periodistas hacen ese papel ocasionalmente. ¿Quisiera usted agregarnos algo más? Mire lo de Juan Serrano, que le va a gustar mucho el podcast en lanoficción.com. Lo que él hizo, esos podcasts sobre el padre Gallego, que es de Salgar, son una maravilla. Escúchelos y hágale publicidad también, porque se quedan por ahí. Claro. O sea, yo los conocí porque lo conozco a él, pero eso es de lo mejor que ha habido en periodismo, pero está por ahí donde está, ¿no es cierto? Sí, señor. Y si lo que él ha hecho, por ejemplo, lo hubieran
sacado. Ese sí es un ejemplo en que hay que darle cabida a todas esas creaciones digitales en los medios tradicionales. Padre Gallego, un sacerdote antioqueño que lo desaparece en el 71 en Panamá. ¿Cómo es posible que sea héroe en Panamá siendo colombiano y aquí nadie se acuerda de él? Aquí en Antioquia, donde hay un sentimiento tan fuerte de la tierra y de los antioqueños. Esa es una historia maravillosa y él ya hizo el trabajo periodístico. Nadie lo ha retomado y además está contado maravillosamente. Don Alberto, muchas gracias por este tiempo tan valioso que usted nos ha brindado. Es más de media hora. Le quedamos muy agradecidos y yo personalmente muy contento de haber conocido a una persona de la calidad humana que usted ha demostrado tener. Muchas gracias. Gracias a usted, con mucho gusto y suerte con lo que usted hace. Ahora que conocemos un poco del autor, oigamos dos textos suyos. Me faltan las palabras, de Alberto Donadío. Para Alexandra adorada, nos quedamos solas, y para Virgilio, cuñado y hermano. Me faltan las palabras. Me faltan las palabras, pues tengo el alma en los talones, como decía Eduardo Santos. Pero por sobre todas las cosas, me hace falta la palabra de Silvia, su voz, la conversación inagotada e inagotable, lo que decía y cómo lo decía. Silvia era el Verbo encarnado. Si ella estuviera corrigiéndome este texto, me señalaría al rompe la alusión a las Escrituras y me pediría que al menos dijera el verbo encarnada. El día para Silvia no estaba dividido en mañana, tarde y noche, ni el año empezaba en enero para cerrarse en diciembre. Las horas y el calendario eran accidentes irrelevantes en una vida dominada por las palabras. Silvia habitaba las palabras y las palabras eran su día y su noche. Sí, Silvia fue periodista, novelista e historiadora, pero antes de la letra impresa de sus artículos y de sus libros, existía un copioso, exquisito, espléndido e infinito torrente verbal. Tenía tantas palabras en su memoria y en su alma. Escuchándola cuando hablaba, como la escuché durante más de 25 años, yo, prosaico abogado titulado y jamás inscrito, me sentí siempre desposeído de palabras y deslumbrado por las suyas. Y no se trataba de adjetivos recónditos ni de vocablos exóticos. Eran las palabras llanas y lozanas, convertidas por ella en conversación encantadora, en habla magnética, en el embeleso de su plática. Silvia era incapaz de participar en la simple y mecánica transmisión de información. No era hija de telegrafista. Para ella, la palabra y la urgencia no eran compatibles. La conversación dilatada, libre de la dictadura de los minutos, era lo que le permitía expresar su dulzura, su asombro, su risa, sus agudezas, su furia, su indignación, su irreverencia, sus exageraciones y sus énfasis, sus predilecciones y sus aversiones, su anticlericalismo, legítimamente heredado del siglo XIX y de la Bucaramanga de mediados del siglo XX, su humildad y su soberanía. Sí, Silvia fue a la vez humilde y soberana. El 25 de septiembre se publicó en Vanguardia Liberal la carta de un lector que anotaba, refiriéndose a Silvia. En cada una de sus frases, de sus palabras compartidas conmigo, sentía una fascinación absoluta. La carta la firmaba una persona que tenía el deber de inducir a Silvia a hablar poco, su odontólogo Jorge Armando Solano. Silvia no sucumbió ante el correo electrónico, o por lo menos ante los emails expeditos, breves y lacónicos, y cuando lo utilizaba, no se sometía a premuras de tiempo o de tamaño. En el año 2005,
A una amiga que le preguntaba si se dedicaba a su trabajo académico o si participaba en un movimiento político, Silvia le contestó: Sé exactamente de lo que me hablas, porque a tu edad, y aún ahora a veces, siempre he estado debatiéndome en esa sin salida. Tengo amigas que han dedicado sus vidas a causas humanitarias, como Isa Ortiz aquí en Búcara, fundadora de Mujer y Futuro, comprometida con las mujeres maltratadas, y Constanza Ardila en Bogotá, con las mujeres desplazadas de la guerra. Es lógico que personas con sensibilidad social y que han sido, en muchas formas privilegiadas, sientan culpa por no hacer presencia material en esas nobles causas. Pero, con el tiempo, uno llega a la conclusión de que cada quien ayuda a hacer luz desde el faro donde lo ponga la vida. Si lo mío era escribir columnas y libros, pues también los periodistas y los escritores arriesgan el pellejo, como bien dices. Lo importante es tener sentido de la justicia y mantenerlo alerta. Disponer de medios de subsistencia privilegiados no es pecado ni culpa. Todo lo contrario, es la garantía para poder darse el lujo. Te lo pongo en comillas porque esa frase la oí muchas veces. Silvia, usted puede darse el lujo de escribir lo que le dé la gana porque no necesita el puesto para comer. Primero, naturalmente, la frase me caía muy mal, pero luego como que me di cuenta de que era verdad y que eso precisamente era lo que me creaba el compromiso. La ecuación entonces resulta elemental. A mayor privilegio, más compromiso, mayor responsabilidad social. Lo que te quiero decir es que no te sientas mal ni culpable. Si escoges la investigación, la cátedra, lo que sea, lo importante es la orientación que le des, la seriedad, la contribución que hagas. Y sobre todo, no perder el norte. No aceptar sobornos del espíritu ni ceder en el propósito. Encuentra tu sitio y desde allá, trabaja por lo que crees. No todos estamos llamados a hacer lo mismo. Isa, esta amiga de Mujer y Futuro, coge bus, navega en chalupa para llegar a Puerto Wilches al Magdalena Medio, a asistir a un grupo de mujeres maltratadas, a hacerles terapias, etc. Pero ¿me imaginas tú en un trabajo así? El calor me da jaqueca, no duermo bien, ni siquiera en cama cómoda, y todo lo que como me hace daño. En cambio a ella, el trajín físico la hace sentir bien. Le gusta el contacto con las personas y demás, etc. Cuando vengas conversamos más largo, pero, eso sí, no se te olvide que los políticos y los partidos políticos son todos iguales. Y si no lo son al principio, al final terminan siéndolo. Al menos eso enseña la historia de Colombia. Ve con cautela. Todos esos aparentes, muy subrayado el aparentes, idealismos terminan en voracidades. Nunca se te olvide eso. Razón por la cual aquí se desprestigian tan rápidamente, comenzando por el MRL de López Miquelsen, principal opositor del Frente Nacional, que terminó cuando López le aceptó el cargo del ministro de Relaciones Exteriores a Lleras Restrepo, su más enconado enemigo. Y de ahí empieza a hacer el inventario de rebeldes con causa, pero con hambre de poder. Un consejo final. Ejercita la duda como tu culto religioso. Como decía el doctor Murillo Toro, para conservar el espíritu libre, hay que ser fanático de la duda. De la simbiosis permanente entre Silvia y las palabras son testigos las familias y los amigos que nos han acompañado desde el 20 de septiembre con su cercanía afectuosa, las familias que viven el duelo con nosotros y que tienen su propio duelo. Sus hermanas Hortensia y Tina, su hermano Alejandro, que tuvo ese día la bondad de decirme una de las frases más tristes y finales. Gracias por lo mucho que la quisiste. También su hermano Virgilio, de quien ya diré más. Su sobrina mayor, Gisela Ruiseco Galvis, y sus otras sobrinas, Andrea, Daniela, Carolina e Irma Galvis Villarreal, y sus sobrinos, Joaquín Ruiseco Galvis, Aldo, Luis y Alexis Bolio Galvis, Alejandro, Ignacio y Rodolfo Galvis Blanco, los hermanos de Ernesto, el querido sobrino desaparecido en 2002 y que fue siempre particularmente cariñoso con Silvia. Sus cuñadas, sus primas y primos. También mi papá, Fausto Donadío, mis hermanas Lucía, María, Adelita y Silvia, mis hermanos Oreste, Mario y Álvaro, mis cuñadas y cuñados. Y mi primo Gerardo Reyes Copello, quien me ha dicho sobre Silvia. Su virtud no solo era la opinión exquisita y contundente,
como si la hubiera estado hilando durante largo tiempo, sino que sabía escuchar. Es cierto, la conversación de Silvia era en doble vía, con la receptividad cálida y benevolente hacia los interlocutores presenciales o telefónicos, hacia los amigos de antes y hacia las personas que eran apenas transeúntes en su vida. También dan fe del encanto de su palabra las amigas y amigos de Silvia, y ofrezco disculpas, pues seguramente estoy omitiendo a muchos entre los que recuerdo rápidamente. En Bucaramanga, Sergio Acevedo, 60 años de memoria del barrio Bolarquí y de afectuosos encuentros. Carmen Alicia Alarcón, Caramelo. Gloria Camargo, Connie Olaya, Patricia Hernández, Enrique Ogliastri. De la época en que Silvia inició, hace casi 30 años, su columna en Vanguardia, los entonces estudiantes de la UNAP que la ayudaban en el departamento investigativo, Eduardo Durán, Pastor Viviescas, José Luis Ramírez, Carlos Guillermo Martínez, Carlos Gómez y otros. Aída Martínez Carreño y Silvia hablaron largamente durante muchos años, frecuentemente por teléfono, y fueron amigas inolvidables. Silvia fue a visitarla 3 o 4 días antes de su muerte, el 28 de mayo. Aída la recibió con el mismo sentido del humor que las mantuvo cerca, como si faltaran otros motivos. ¿Cómo te parece que se me dio por morirme? No intentaré mencionar a otras personas de fuera de Bucaramanga, por ejemplo, a sus amigas de la Universidad de los Andes, pero sí traigo a cuento el nombre de Felipe Osa, librero mayor de Colombia. Silvia no mantuvo lazos cercanos con escritoras o escritores, salvo con Aída Martínez. Pero en cambio, por más de 10 años, conversó de libros y de autores con alguien que o los había leído o los conocía de toda la vida, con ese interlocutor de afilado verbo, incisivo, culto y gran amigo nuestro, que es Felipe Osa. No cometo ninguna indiscreción si afirmo que fue el más ferviente admirador literario que Silvia tuvo. No puedo dejar de recordar a la familia Cano. Silvia repetía que uno de los períodos más gratos de su vida fueron los años entre 1991 y 1997, cuando escribió una columna dominical para El Espectador, por invitación de Juan Pablo Ferro, Marisol Cano y los entonces directores Fernando y Juan Guillermo Cano Busquets. Con los Cano, Silvia se sintió en casa y de casa. Viniendo de una familia cuyo padre había fundado Vanguardia Liberal en 1919, Silvia escribió en otro periódico de familia, y lo hizo hasta cuando los herederos de don Guillermo Cano, de don Gabriel Cano, de don Luis Cano y de don Fidel Cano se retiraron del periódico que don Fidel fundó en 1887. Es un caso único o excepcional en la historia de los periódicos de familia en Colombia, que han sido casi todos. En la antigüedad de los afectos de Silvia está primero Virgilio. Ella y él fueron los 2 hermanos menores, y desde cuando Virgilio era Juancho Morales, el chofer de bus o el niño que con Silvia trataba de llevar la niebla hacia el garaje de la finca de Galvicia. En ese crisol de la infancia se forjó entre Silvia y Virgilio un afecto implacable e inextinguible. Heredé de Silvia ese afecto a la vez ciego y despierto, y su admiración inclaudicable de todas las horas por Virgilio. 200 veces me habló Silvia de su niñez siempre referida a Virgilio, y 400 veces me deleité oyendo las historias, que en su conversación cautivante eran las mismas y eran siempre nuevas. En la antigüedad de los amores de Silvia están primero y primerísimamente sus hijos Sebastián y Alexandra Hiller Galvis. A riesgo de que se crea que estoy idealizando, tengo que decir que jamás conocí a una mamá que tuviera mejor comunicación y entendimiento con sus hijos, de niños, de adolescentes, de adultos. No fue nunca una mamá anacrónica, de esas a las que se quiere, pero que, comprensiblemente, por el paso de los años, se han quedado en otra época. Nuestras nietas, Mariana y Sofía Hiller Zafra,
y nuestro nieto Sebastián Hiller Zafra, hijas e hijo de nuestra queridísima Alexandra Zafra Durán, han sido la más feliz conmoción emocional que Silvia y yo vivimos en los últimos años. Mariana, Sofía y Sebastián se radicaron en nosotros, así como nosotros nos radicamos en Bucaramanga para ser sus abuelos. Fue pensando en niños como Mariana, Sofía y Sebastián que George Bernard Shaw escribió la frase: «La vida es una llama que siempre se está extinguiendo, pero que se reaviva cada vez que nace un niño». El humor de Silvia, el humor político, su inclinación al humor frente a cualquier forma de jerarquía, está registrado en sus columnas de prensa y en sus páginas escritas. Pero antes ya había nacido en su conversación, en lo que decía casualmente, en su interpretación única y divertida de las noticias, de los personajes y de los sucesos del momento. El humor emanaba de ella con toda naturalidad, irrumpía fresco y espontáneo de su cámara de palabras, de sus lecturas incesantes y constantes desde cuando tenía 13 años, de su agudeza consustancial. Tal vez el único texto de humor de Silvia que tuvo poca circulación fue su obra de teatro de la caída de un ángel puro por culpa de un beso apasionado. Lo traigo a cuento ahora, citando a un personaje que en la obra es la autora, en mayúscula, y que corresponde naturalmente a la misma Silvia. Dice uno de los parlamentos: Es más fácil derrotar a Atila con su horda de bárbaros, vencer a Alí Baba con su banda de ladrones, que afirmar el derecho que tiene una a ser igual, que ni novedad es, porque hace siglos venimos con la misma historia. Es que las desigualdades, bueno, son los hombres, con esa maña de sentirse raza superior y que viene desde que se descubrió el primer fémur masculino. Siempre que se encuentra un cráneo, una mandíbula, un fémur, instantáneamente se asume que perteneció a un hombre, y lo bautizan hombre. Los restos encontrados en Cro-Magnon, Neandertal, Java, Heidelberg, Swanscombe, todos hombres, como el hombre de Pekín, el Homo erecto y el Homo sapiens. ¿De mujeres? Nada. Nada pese al hallazgo del esqueleto de Lucy, que resultó ser el más antiguo de todos, incluidos los Javas, Cro-Magnones y Neandertales. Y aún así, no cambió la historia. Mejor dicho, el primer vestigio de la humanidad es mujer. Pero, ¿a quién le importa? Los hombres están primero. Siempre primero los hombres. ¿A quién se le habrá ocurrido semejante cuento chino? En la caída de un ángel puro, aparece un diablo, con marcado acento caribeño, que se proclama amigo de la autora. Se establece entonces el siguiente diálogo. Autora: Con qué amigo, ¿no? ¿Y por qué entonces no le mandó la culebra seductora a Adán? Nos habría evitado tanto problema. ¿Se da cuenta del perjuicio que nos hizo y el perjuicio que nos creó? Desde entonces cargamos con el estigma de ser sus cómplices. Ya sabe la ecuación. Diablo más mujer igual hombre achicharrándose en el infierno. Diablo: Oye, ven acá. Sé que eres inteligente. Eso mismo es lo que te vengo diciendo. Las mujeres y el diablo, siempre juntos. Por eso son 3 los enemigos del alma. Yo, el demonio de primero. Segundo, el mundo. Y de último, la carne. Ajá. El demonio y el mundo corren por mi cuenta. Ustedes, muñequitas, ponen la carnecita. Más claro no canta el gallo traidor. Siempre ha sido así. Las mujercitas conmigo en un solo costal. Gaudete in meam semper iterum dico. Gozaos siempre en mí, te digo. Autora: ¿Un diablo que parla en latín? ¿Cómo se me ocurre tanta insensatez? Diablo: Eche, pero qué pelada tan ingrata. Quare tristis esta anima mea, y te quare conturbasme. ¿Por qué está triste, alma mía? ¿Y por qué me llenas de turbación? Mamacita, entiéndeme. No fui yo quien les dio fama de criaturas banales, tentadoras, lujuriosas.
Fueron los santos padres, los profetas, los evangelistas, los judíos que escribieron las sagradas escrituras, la Biblia, los evangelios. Fueron los doctores de la iglesia. Esa mano de viejos prostáticos. Mi amor, para ellos, ustedes han sido instrumento de placer, mis instrumentos de lujuria y concupiscencia. Lavabo manos mea. Me lavo las manos, que yo en eso, nada que ver. Autora. Claro que tuvo que ver. Que por andar de socias suyas fue como nos ganamos la fama eterna de nacer inclinadas a la carne, a la materia, criaturas débiles, frágiles, banales. Lo contrario de los hombres. Seres espirituales cuya alma tiende naturalmente hacia las cosas altas del espíritu, del intelecto. Diablo. Cor contritum quasi sinice. El llanto baña mis ojos. Ajá, mi amor. Eso que tú dices se llama pura moral judeocristiana. El mundo dividido entre la potencia del bien y el imperio del mal. O sea, Dios y el suscrito. El alma significa luz y la materia oscuridad. Dios es belleza y armonía. El diablo, como quien dice yo, horror y caos. Pero ajá, esos son puros inventos. Ni Dios es pura luz y armonía, ni yo soy oscuridad y caos. Esas son fantasías, alegorías, metáforas de los italianos siempre tan dados a inventar historias, dramas, cielos, infiernos, ángeles de bondad y seres malucos. La verdad única y feliz es que el cuerpo y el alma son parte de un todo. ¿Me sigue, corazoncito de melón? La obra concluye con la aparición de un Dios-mujer que proclama lo que era para Silvia la filosofía de la vida. Que viva la humanidad feliz, sin fanatismos, ni cultos, ni credos, ni doctrinas. Pero para los seres humanos no solamente es fundamental la ausencia de imposiciones y doctrinas que portan consigo el sufrimiento. Hace 2 años, la misma amiga que le había consultado a Silvia qué camino tomar en la vida, se fue a vivir con su novio. Silvia le escribió estas palabras. Muchísimo me alegra la noticia de la convivencia. No se te olvide que la vida es muy avara en felicidad. Así que la que estás sintiendo ahora, cuídala con devoción de beata. Este texto fue leído por Clara Inés Blanco de Galvis en el homenaje a Silvia del 22 de octubre de 2009 en la UNAV, Bucaramanga. Alberto Donadío es abogado de la Universidad de los Andes y uno de los pioneros del periodismo investigativo en Colombia. Es el precursor del acceso a los documentos públicos en Colombia. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el Premio de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá. Ha publicado numerosos libros. Con Silvia Galvis escribió Colombia Nazi y El Jefe Supremo. Este bello escrito, este sentido homenaje a Silvia Galvis, fue extractado de el libro Silvia, Recuerdos y Suspiros, Memoria y Retrato de Silvia Galvis. Compilación y edición, Lucía Donadío. De editorial Sílaba. Todos los derechos de Alberto Donadío y otros. Sílaba Editores. La editora, Lucía Donadío. La fotografía de la carátula, en donde podemos observar la cara hermosa de Silvia Galvis, es obra de Holger López, diseño de carátula, Imago Fotodiseño. La primera edición, octubre de 2010. Este libro trae una serie de escritos en donde se hace un retrato, una semblanza hermosa de Silvia, la esposa de Alberto Donadío. Los invito, queridos escuchas, a que visiten una librería, pregunten por él, lo hojeen y si les ha gustado, llévenlo a vivir a su biblioteca y léanlo. Quédese inerte. De Alberto Donadío.
El duelo no pasa. Pasa la emotividad del duelo. Lo decía el escritor francés Roland Barthes después de la muerte de su madre, con la cual vivió 60 años. Ella era viuda desde los 23 años, perdió a su marido en la Primera Guerra Mundial y falleció en 1977. Barthes murió en 1980. En esos 3 años de luto llenó muchas esquelas que solamente se publicaron en 2009 en un sentido libro llamado Diario de Duelo. Poder vivir sin alguien que se amaba, ¿significa tal vez que se le amaba menos de lo que creíamos? Se pregunta Barthes en esta recopilación donde se dice despellejado sin tregua. No decir duelo es demasiado psicoanalítico. No estoy en duelo, estoy sufriendo. Proclamaba. La verdad del luto es muy simple. Ahora que mamá está muerta, me veo empujado hacia la muerte. Nada me separa aparte el tiempo. Anotaba. Sí, las lágrimas pasan, la tristeza permanece. Barthes cita una carta de Proust escrita en 1907 a un amigo cuya madre había fallecido. Cuando usted se haya acostumbrado a esa cosa espantosa que por siempre es relanzada al pasado, entonces la sentirá dulcísimamente revivir, volver a tomar su puesto, todo su puesto a su lado. Quédese inerte, espere que la fuerza incomprensible que lo quebró lo vuelva a levantar un poco. Digo un poco porque usted conservará siempre algo quebrado. Jamás nos consolaremos, siempre nos recordaremos más. En los últimos 10 años, desde cuando mi esposa Silvia Galvis falleció, el 20 de septiembre de 2009, he vivido dentro de ese jamás nos consolaremos, y también he experimentado lo que describía la novelista británica Iris Murdoch. La pena es una oscuridad impenetrable a la imaginación de los que no están en pena. Hay una leyenda de un escocés que se marcha al África tras la muerte de su esposa adorada para alejarse del epicentro del duelo. A todos los que encuentran el camino les habla de ella. Lo escuchan, pero no lo entienden. Un día lo recibe una tribu. Oye la historia y le pregunta por qué no toma otra esposa. No es cualquier cónyuge la que ha muerto. No es una mujer reemplazable por otra, pues se ha perdido la comunicación insustituible entre dos seres humanos. Lo decía el doctor Albert Schweitzer. ¡Qué tremendo poder interior existe en la comunión espiritual con otra persona! A medida que envejecemos, confirmamos que la verdadera felicidad nos viene únicamente de quienes espiritualmente significan algo para nosotros. Estén lejos o cerca, vivos o muertos, los necesitamos si hemos de encontrar nuestro camino en la vida. Crónica extractada de la columna de Alberto Donadío, El Espectador, viernes 4 de octubre, 2019. Cuentos. La palabra precisa, de F. Hellman. A la oficina del incólume catedrático Dr. Raspan llegó el volumen de la última publicación del reconocido escritor Gregorio Domínguez, apreciado por su pluma avesada, capaz de denunciar, sin panfletos, la más cruda realidad de su pueblo. El Dr. Raspan no era, de todos modos, fácilmente impresionable. Miembro de la Constitucional Academia de la Lengua de la República, había desgranado entre sus inmaculados dedos las páginas más preciadas que hubieran producido los practicantes del lenguaje casto. Así era todo lo del doctor,
excelso. Era un hombre escuálido, de tez impresionantemente rosa clara, pómulos estrechos y corto bigote rasurado. No caminaba, en realidad flotaba. Sus zapatos parecían hechos a prueba contra el desgaste. Nunca sudaba. En su despacho el aire siempre era fresco y sus manos siempre blancas acariciaban el papel en que se deslizaban al trazar su pareja caligrafía. Sus gafas nunca empañadas jamás rozaban superficies duras. Viajaban del paño de su cajón al paño de su saco sin mancharse jamás con el mundo. Su imagen irreal producía cierta somnolencia en la empleada doméstica de su sólido hogar. Esta mujer de origen campesino no entendía cómo un hombre podía aportarle tanto al mundo ingiriendo las mínimas porciones de alimento que el doctor acostumbraba. Solo un café negro en las mañanas, un consomé de aceite de oliva y pimienta para acompañar la tostada y la media codorniz de su almuerzo y un té amargo en las noches. Avergonzada de lo burdo que sonaba su lenguaje al lado de la estudiada retahíla del doctor, había terminado por dirigirse a éste con señas. Jamás sintió tanto respeto por un ser vivo. Este fue el hombre que recibió el volumen de la última publicación del reconocido escritor Gregorio Domínguez. El objeto que tenía la lectura de esta nueva obra era detectar ciertas palabras recomendadas por algunos colaboradores de la Academia, quienes admiraban la habilidad que tuvo el escritor para haber recogido del léxico del vulgo algunos vocablos de uso muy frecuente y ya algo antiguo, pero que, sin embargo, no figuraban aún en los diccionarios castizos. Siempre se había tenido a la literatura como elemento legalizador del habla vulgar, la cual podía recoger los nuevos significantes formados en las bases sociales para el enriquecimiento permanente del idioma. Se dio pues el académico al estudio de esas hojas. A su lado derecho la libreta de notas donde recopilaría las nuevas palabras encontradas. Seleccionó 43 nuevas expresiones durante los 2 días que tardó la lectura de las 90 páginas de la obra. Dedicó toda una mañana a contemplar estático la hoja escrita de su puño y letra. A eso de las 11:17, soltó la hoja, retiró sus lentes y marcó el número telefónico del académico Pontevedra. El saludo fue el de siempre. «Desde luego, Chepe», continuó el doctor Raspán. «Entenderás desde luego que encuentre bastante particular el entusiasmo generado por esta obra. Verás, lo más notorio fue la recurrente tendencia del autor a detenerse en la descripción de la vida bastante sacrificada de aquellas damas que han debido dedicarse a la ingrata profesión tan antigua y que deben, entre los... O sea, ¿me explico?», preguntó. «Desde luego, doctor. Te refieres a aquellas páginas de, dicho sea de paso, muy colorida descripción y magníficamente ambientadas, pero lamentablemente sacrificadas al émulo de una conducta que, aunque real y refleja de la complejidad cultural de nuestro pueblo, no cumplen con aquel objetivo de la divulgación de las letras, ya que la práctica de es decir, las damas que en su... Verás, me refiero a que él no es... Entiéndeme ¿Me comprendes? Sí. Es que el consenso de la Constitucional Academia de la Lengua de la República en pleno le dolió siempre que un lenguaje de tan excelsas raíces hubiera de asimilar por fuerza de meras tensiones sociales tal torrente de nuevos improperios, teniendo en su haber tan colosal tesoro de vocablos que por más que creciera la humanidad, siempre sería suficiente para describir el mundo por más cambios que tuviera. Aunque desde luego, mientras menos cambios, mejor. Pues bien, ¿por qué no fijar y estandarizar la lengua tal y como se encontraba?
¿No era acaso más consecuente con sus funciones de protectores del idioma guiar al vulgo a través de la dulce senda del buen hablar y del bien pensar? ¿Para qué someterse a la degradación permanente del idioma en vez de sugerir doctamente a las bases el reglado del correcto decir? ¿Por qué no? Desde hoy, doctores, el lenguaje no crecerá más desde las bases, que crezca desde la cúspide, para honor y gloria de las generaciones futuras que lo harán esta decisión histórica. Así fue, así sería. No más contaminación de la lengua. La primera acción fue reeditar el diccionario de la República, eliminando las palabras no tan castas que habían ingresado por mera fuerza de la historia a aquel templo semántico. Todo habría parado ahí, pero el catedrático Raspán vio premiada su abnegación de toda una vida. En primera vuelta electoral, al año siguiente, fue elegido presidente constitucional de la República. Más cambios sí hubo. Lo primero fue la reedición de las más renombradas obras de la literatura republicana, editadas hasta la fecha, no importaba lo que costara. Cuando el costo sí importó, se modificó el decreto a hacer reediciones limitadas de todos los ejemplares en las bibliotecas públicas y privadas de la nación. Las consultas de los escolares serían encausadas solo hacia las fuentes bibliográficas de las que se tuviera certeza de su decantación. Cada vez que se encontrara en algún texto de cualquier biblioteca alguna palabra poco conveniente, el texto sería revisado y reeditado junto con sus copias. Este fue un escollo importante, que era una palabra poco conveniente. Sea lo que fuera, en las novelas fue donde más de éstas se encontró. No entendían los catedráticos esa extraña predilección de los literatos por las descripciones de los bajos estratos donde pululan estas mujeres a quienes tienen por costumbre la práctica de, por ejemplo, lo que podríamos llamar exactamente... Nos referimos a esta lamentable... ¿Soy claro? Muy genialmente se dio con la definición correcta de poco conveniente. Descubrieron que se refería a todo lo que hiciera alusión a cualquier forma de... eso. Este sería el parámetro, eliminar del idioma todo lo alusivo. Solo que no dijeron alusivo a qué. En el Instituto Tecnológico Capitalino se dio con el primer tropiezo importante. Los estudiantes de metalurgia tuvieron problema con la consulta de ciertos textos técnicos que incluían palabras alusivas como agujero, enterrar, machimbre, punta, romper, tetilla, tranca, palanca, etc. Los estudiantes de licenciatura matemática tuvieron ciertos inconvenientes con algunas funciones trigonométricas como el seno y el coseno, y con varios íconos del alfabeto griego como pi o teta. En noviembre de ese año hubo un suicidio colectivo de estudiantes de obstetricia. La Academia de la Lengua no creía que debiera dársele tal importancia al asunto. ¿Dónde quedaba entonces el uso de los sinónimos? Además, estos diminutos problemas eran mínimos comparados con los fascinantes logros obtenidos. En los 2 últimos años había mejorado notablemente la salud pública. Al menos ese fue el informe confidencial presentado por el ministro de Salud, quien demostró que, en los periódicos de circulación nacional, no se ha vuelto a leer en los 2 últimos años de violaciones, putas asesinadas, epidemias de gonorrea. Se acabaron los niños con el culo destrozado por la violencia del acceso carnal de sus padres. No más marihuana, bazuca, maricas en las calles. Explicó. Este diálogo se mantuvo en secreto y se borró de las minutas oficiales
por alusivo. Estos resultados alentaron enormemente las políticas a seguir en el aseguramiento de la seguridad nacional. No más terminología alusiva a la violencia, ni en los medios impresos ni electrónicos. Pacificaron la nación en 3 meses. Lo único ligeramente molesto fue que jamás terminaban de surgir palabras que tuvieran algún referente a algo. Por ejemplo, cuando un astrónomo explicaba el ciclo o período de algún planeta, es que la Luna también es un planeta, y tiene un ciclo, cada 30 días. Y bueno, ciclo, período... Por favor. Pero esto no debía ser problema. El de la República era un lenguaje espléndido y muy extenso. Siempre se encontrarían las palabras exactas, castizas y que no fueran alusivas. Para demostrarlo, el presidente Raspán convocó a un concurso de literatura donde se empleara a sus anchas todo el 35% del idioma que aún quedaba sin censurar. Después de la 35ª edición que tuvo el diccionario durante su gobierno. Las reglas del concurso solo pedían que no se usaran palabras no contenidas en los diccionarios y que si había alguna que fuera alusiva, se abstuvieran de usarla. Se establecieron otros premios literarios para aquellos escritores que no promovieran la degradación del lenguaje y la legalización del habla vulgar. Las ganadoras fueron una poetisa que escribía dulces poemas de 3 renglones que eran publicados en cuadernos preforrados para colegialas, y una tierna escritora que escribía cortas novelas de amor en una revista de consejos de moda para secretarias. El resto de escritores del país emigraron y aprendieron otros idiomas más pobres, más burdos. Uno de ellos fue el hijo mayor del presidente Raspán, quien en el aeropuerto, antes de salir, solo pudo decir adiós con la mano a su padre, pues en medio de su dolor no pudo encontrar palabras que no fueran alusivas. Fue la última vez que vio a su padre, presidente vitalicio, pues desde que se había reducido el idioma, ningún opositor encontró discursos que fueran lo suficientemente radicales como para arrebatarle el poder. Estaría condenado a gobernar y proteger la escasez del idioma por siempre. Esa noche, el antiguo catedrático tuvo un extraño sueño, o pesadilla. Entre otras cosas, se vio a sí mismo dando un tibio paseo por algunos pasadizos del purgatorio, y en uno de sus recodos descubrió a un sátiro que deshojaba una novela de Borges, y con el filo de sus hojas hacía pequeñas incisiones en el clítoris de Corín Tellado, a quien tenía en el potro. Despertó sin habla y prescindió de contar este sueño a su psicoanalista. No solo él prescindió. Toda la República terminó prescindiendo de la palabra, pues no había vocablo que no estuviera sujeto a cambios en la inflexión, en el acento, en el contexto. Es que en realidad era un idioma complejo. Cada palabra tenía sus multiplicidades semánticas y aunque se eliminaran las alusivas, las castizas cambiaban fácilmente su intencionalidad según las pretensiones del parlante. Jamás se estaría libre de la deformación impulsada por las bases sociales. La única solución radical a la limpieza del idioma fue la eliminación de la palabra misma. Por constitución, eliminaron el lenguaje. Así que continuaron entendiéndose por señas. Esto era más democrático en realidad, pues liberaba al hombre de la tiranía de un único músculo, la lengua, y le permitía el uso de su corporeidad completa. Entonces descubrieron que la riqueza semiótica no era intrínseca a la palabra, lo era al hombre, porque aquí comenzaron los gestos alusivos. Necesitaban crear entonces la Academia de Regulación del Gesto. Al menos esto fue lo que por señas le hizo entender al presidente Raspán, su consejero de cabecera, el académico Pontevedra. Y el presidente por señas medio le quiso decir que los más idóneos para tal labor
tal vez serían los teatreros. Y el académico Pontevedra, con señas, se hizo entender algo como: «¿Cómo se le ocurre, doctor? ¡Esos perros no comen de puta mierda!». Y el presidente como que estuvo de acuerdo. Esa noche lo pensaría en su casa. Y lo estaba pensando en el estudio cuando apareció su mujer en vestido de gala. Y él entendió que era el día de su cumpleaños, aunque casi lo olvida porque ya no había calendarios, pues los números se leían con palabras, y había algunos números alusivos, como el 4 y el 69. Y tenía su esposa en la mano una estilográfica igual a la que le regalaba todos los años, pues nunca encontró nada mejor para un catedrático de la Constitucional Academia de la Lengua de la República, y su esposa lo miraba, sin hablarle, como queriéndole decir: «¿Y ahora por dónde me meto esto?». Y él la miraba cansado, con ojos profundos, como para que ella entendiera que sí lo sabía, aunque no lo dijera. Él sabía dónde le cabía eso, pues aunque no la pronunciara, en el fondo de su alma retumbaba la palabra precisa, concisa, exacta, la palabra que mejor expresaba lo que su corazón estaba sintiendo. Porque durante toda su callada existencia, la consideró la más bella palabra alusiva. Biografía. Hoy, Hernán Enríquez. Los colores del recuerdo. Eugenia, de Hernán Enríquez. En mi casa las tardes eran tranquilas. Mi tía Nina, luego del almuerzo, se sentaba en medio de la sala a escuchar las novelas de la radio, que entre el suave ir y venir de los balanceos del sillón, más las voces de los actores, caía durmiendo una siesta cuya profundidad o ligereza dependía de lo que ese día se hubiese cocinado y comido a la hora del almuerzo. Por lo regular, se almorzaba bien y variado. Nina tenía por costumbre preparar ciertas comidas que gustaba poner en la mesa. Si hacía boliche asado, lo acompañaba de arroz blanco, frijoles negros y boniatos fritos. Si hacía arroz amarillo con bacalao, lo acompañaba con bistec empanado y platanitos fritos. Si ponía arroz con pollo, venía junto con sopa de gallina y sus menudos. Y así distintos platos: pulpo, ajiaco, pescado, ostiones, camarones, langosta, arroz amarillo con almejas, arroz amarillo con maíz y puerco, salchicha y vegetales, carnero estofado, croquetas de jamón con carne de res y gallina, acompañado todo con sopas, ensaladas y postres. Cada almuerzo era un banquete, y todos los días siempre se cocinaba para 6, aunque en casa solo éramos 3, mi tía Nina, mi tío Tita y yo. Mi padre, nacido en Canarias, no era cubano. Se dedicaba a la marina, siempre de viaje entre Estados Unidos y Cuba, pero luego de navegante con la New Orleans Delta Line, con la travesía New Orleans-Angola-Argentina, durante 6 meses, porque al tener yo 9 años de edad, mi madre lo dejó y se fue a casa de sus padres llevándose a mi hermana Nieves. Pero yo, por voluntad propia, me quedé con mis tíos, que eran Nina, tía de mi madre, a la vez mi madrina y esposa de mi tío José, a quien yo decía Tita, hermano de mi padre. Lo único que recuerdo de esa separación es que yo, montando mi carriola, llegué junto a unos chicos que estaban sentados bajo la sombra de un álamo en la esquina de mi casa y les digo: «Ahora yo también soy hijo de padres divorciados». Mi tía cocinaba para 6 o más porque siempre alguien se pegaba a la mesa. Además, comían en nuestra casa Felicia, joven campesina de piel muy blanca, pecosa y con ojos azules, sirvienta a cargo del diario quehacer,
y Reinaldo, un negro jocoso y saltarín, más conocido como el Tibiri, ayudante de mi tío en su negocio y trabajos en la mecánica de refrigeración. A esas horas de la tarde una grata sombra caía en nuestro portal, porque el sol daba por detrás de la casa. Acostumbraba yo sentarme ahí, en un sillón de balance, inclinado hacia atrás con los pies arriba, apoyados en la jardinera que daba al frente, donde estaba plantado un tupido y verde espárrago que producía una buena cantidad de bolitas verdes que al madurar se ponían rojas como el tomate. Con ellas me distraía, inclinando la cabeza atrás y poniendo los labios en forma de piquito, soplaba hacia arriba, poniendo una de las bolitas sobre mi boca, que al soltarla quedaba ahí, dando vueltas en el aire sostenida por mi soplo. Pero lo que más me gustaba hacer ahí, sentado en el sillón, era leer la revista semanal Bohemia, que salía los viernes por la tarde y que Waldo, uno de los negritos de la familia de Isabelita, recibía y distribuía en el barrio. Esa revista era la mejor de todas, con buenos artículos, cuentos, novelas cortas, reportajes, fotos y anuncios. También me gustaba leer los muñequitos de los periódicos, El País, Avance y El Diario de la Marina, que compraban en mi casa. Además de los cómics, que en forma de revista se vendían en el puesto donde vendían cosas como cigarros, fósforos, revistas y demás, que estaba en el bar Bullón, mano izquierda a la esquina de mi casa. Esas revistas de historietas o cómics eran cómicas o de aventuras. 2 casas distribuidoras se encargaban de repartirlas, una el martes y la otra el jueves. Yo esperaba con gran ansiedad esos muñequitos que se imprimían en México y se vendían a 10 centavos cada uno. Compraba 10 de esas revistas cada semana y me sentaba en el portal 2 o más horas para leerlas. Las preferidas para mí eran Los Halcones Negros, Pato Donald, Cuentos de Brujas, El Fantasma, Lulú y otras más. Me gustaba tenerlas en mis manos por el brillo y colores de sus portadas, por el olor fresco a tinta de imprenta, por los dibujos y leer las interesantes historias. Desde mi asiento en el portal tenía una grata vista de la ancha avenida, ahora llamada Calle 70, pero que antes se llamaba Avenida Quinta, y era entretenido ver el paso de la gente arriba y abajo, los autos y camiones. Pero entonces no era muy concurrido el trajín. Estábamos ya en el año 1954 y yo recién cumplidos mis 13 años de edad. Una de esas tardes, luego de leer algunas de esas revistas, las dejé encima de la jardinera. Me incliné en el sillón hacia atrás, apoyando los pies en la maceta, recosté la cabeza y me eché a dormir. Dentro del sopor de mi siesta, soñaba no sé qué cosa, disfrutando de ese estado especial de placidez que solo se logra luego del almuerzo, cuando los párpados se hacen más pesados y un dulce abandono recorre nuestro cerebro. Sentí que algo tocaba mis testículos. Desperté sobresaltado y vi la cara de Eugenia inclinada sobre la mía, mirándome fijo a los ojos. Sin yo notarlo, ella había metido 2 dedos de su mano derecha, el índice y el medio, a través de un roto en el tiro de mi pantalón, que es donde hay una costura que une la tela que cubre las 2 piernas y que, en la posición que yo estaba, de pies levantados y apoyados en la jardinera, quedaba expuesta a la vista. Sentía sus dedos tocando con delicadeza. Le facilitó llegar a mis testículos el que todavía yo no usara calzoncillos, como le dicen a esa ropa interior masculina. Ante mi sorpresa, Eugenia se enderezó de un tirón, retirando su mano y con gesto altanero me espetó. ¿De qué te asustas? Las negras lo tenemos pelú y colorao, igual que las blancas. Acto seguido, giró hacia su izquierda, salió del portal y poniendo pie en un peldaño abajo, continuó 3 pasos más allá doblando a la derecha. Avanzó por el pasillo exterior que corría entre la casa y el largo cantero, donde estaban sembrados 2 grandes lirios, el viejo rosal
y una frondosa platanera de plátano fruta llamado manzano seda. Llegó al patio y se echó a dormir bajo la sombra del mango de gran tamaño que allí teníamos plantado. Mis asustados pestañeos fueron la única respuesta frente al incidente. Eugenia, que estaba entre los 27 o 30 años de edad, era una negra muy singular. Bonita, rostro bien proporcionado, con ojos grandes y fuertes pestañas, buena dentadura, pelo negro, sedoso y lacio, pero ondulado a la vez. No tenía rasgos de raza negra, más bien de gente blanca, pero con un color de piel negro cenizo lavado muy especial. Y lo más significativo de todo, unos ojos oscuros de color azul acerado sobre un fondo limpio y blanco, con mirada viva, nerviosa, como alguien que no tiene tranquilidad. Y así me había mirado mientras me tocaba los testículos, con mirada desafiante. Su cuerpo, más delgado que grueso, tenía buena figura, de estatura más bien alta que baja. Mi tía Nina decía que Eugenia era pariente de Santa, la esposa de Chicho, el primer hijo de Isabelita, la gran señorona negra, dueña de la mansión en la acera opuesta, la casa rosada frente por frente a nuestra vivienda. Isabelita, hija de una esclava doméstica que luego de haber sido liberada a finales del siglo XIX, había heredado parte de la fortuna de sus amos, había sido dueña, además de la casa rosada, de todo el terreno de esquina a esquina, todos los 100 metros de la cuadra. La madre de ella, decían, habría sido muy estimada por la familia a quien servía. Santa, que también había nacido esclava y lo había sido hasta sus 12 años de edad, según ella misma decía, ahora era una anciana que caminaba apoyada en 2 bastones por serias afectaciones en las piernas que siempre llevaba enrolladas en vendaje elástico. Cuando joven, se había casado con Chicho, de oficio carpintero. Y ahí siempre habían vivido, en la humilde cuartería que Isabelita construyó al lado de su mansión para que habitaran sus congéneres. No hacía mucho, la gran señorona negra, Isabelita, había fallecido, ya muy anciana ella, por problemas circulatorios. ¡De una embolia!, me dijeron. Si Isabelita había disfrutado desde finales del siglo XIX una vida de negra liberta y rica, al paso del tiempo, esa riqueza se fue perdiendo y ya sus descendientes, medio siglo después, estaban en plena decadencia económica, aunque todavía conservaban la dignidad y el respeto todavía presente en los más viejos, y mucho más en la persona de Isabel, que inspiraba un respeto que metía miedo. Mi tía Nina decía que Santa era espiritista. En una ocasión, la única que recuerdo, Santa cruzó la ancha avenida y entró en nuestra casa no sé a qué. Yo me encontraba almorzando una sopa de gallina con todos sus menudos. Corazón, hígado, molleja y huevera, que era como Nina me la preparaba. Santa, que venía apoyada en sus bastones, se me acercó y agarró mi brazo izquierdo. Observó detenidamente las líneas de mi mano y dijo, «Vas a tener una larga vida». Y soltándome, continuó su trabajoso camino hacia la cocina donde se encontraba mi tía. Yo por ese entonces tenía 11 años, y de acuerdo con la alta edad que voy teniendo ahora, creo que la adivina estuvo acertada en su predicción. Santa, de carácter jovial y segura de sí, tenía la cara alargada y mostraba un mestizaje que, en cierta forma, recordaba el color negro cenizo de Eugenia, aunque con pasas, como le decían al pelo de los negros, y llevaba un pañuelo para cubrir su cabeza. Su forma de hablar, al igual que Isabelita, recordaba el acento bozal típico de los negros esclavos que provenían del África con otros idiomas, y para poder entenderse entre ellos y sus amos españoles o criollos, tenían que aprender el castellano. Un día, Santa vino y le dijo a mi tía Nina, «Mi sobrina, Eugenia,
Se ha separado del marido y está en la calle. No tiene dónde vivir. Por favor, déjela usted dormir en su patio por un tiempo, mientras la pobre puede resolver su problema. Aunque la llamaba mi sobrina, Santa no podía ser tía de Eugenia, hermana del padre o madre de ella, por la marcada diferencia de edad entre las mismas. En todo caso, Santa sería su tía bisabuela. Mis tíos eran muy sociables. Tenían en gran estima a Isabelita y a toda su familia, así que ofrecieron la ayuda que le pedían. Pero no era esa la primera ocasión que alguien dormía en nuestro patio. Ya anteriormente, por el 1949, mis tíos habían recogido a un joven llamado Jorge, que la madre lo había echado de la casa por borracho, y por más de un año le permitieron dormir en nuestro patio, donde habilitaron unos tablones que le servían de cama. En pago, Jorge retribuía el favor que le daban haciendo trabajos de limpieza en la casa, como barrer el patio o pulir los muebles, que frotaba con una bayeta, dejándolos brillantes. Mi tía Nina estaba muy contenta con él y lo elogiaba por ello. Eugenia comenzó a dormir en nuestro patio a mediados del 1953, utilizando por cama la superficie de un mueble de madera, blanco abajo y rojo arriba, que utilizó en su cocina una vecina de la cuadra, muy bella ella, llamada Pura, que al mudarse le había dejado a mis tíos. Ese mueble, que tenía 2 puertas que abrían hacia afuera y que dentro guardaba un tesoro para la historia. Una colección de viejas revistas bohemia en buen estado, de muchos años de publicación de la misma. Eugenia dormía ahí, sobre la superficie pintada en rojo, que le servía de cama, junto al alto muro del fondo, que separaba nuestro patio de los patios vecinos de atrás, unos apartamentos donde vivían Hugo y Esther, un matrimonio sin hijos. El mueble estaba bajo la sombra del mango, en un área donde se había cementado y pulido un piso de fina superficie color gris oscuro, donde, antes del 1950, mi padre y mi madre, cuando todavía estaban juntos, les era habitual almorzar los domingos, sirviendo ella fricasé de pollo, acompañado de arroz blanco y platanitos maduros fritos que ponía sobre una mesa de madera pintada en blanco, cubierta con el típico mantel de guinga compuesto por cuadritos rojos, rosa y blanco. A mí no me gustaba mucho eso de que Eugenia utilizara nuestro patio. No quería verla siempre echada ahí sobre el mueble, durmiendo por las noches y las siestas en horas de la tarde. La veía como una intrusa que no tenía nada que ver con nosotros, pero lo que más me inquietaba era su extraña actitud, su mirada inquieta, su pelo siempre despeinado, su vestir desarreglado. En su forma de hablar se notaba nerviosismo y gestos como de animal al acecho, pero lo que más me molestaba era que utilizara mi toalla. Yo, que ya entonces era medio maniático, no dejaba mi toalla colgada en el toallero del baño y había tomado el hábito de colgarla afuera, en las rejas de la ventana que da al pasillo, junto al cantero, para que se secara mejor, y estaba notando, analizándola como un verdadero Sherlock Holmes, que a veces estaba húmeda en alguna de sus esquinas y tenía la sospecha que Eugenia la estaba utilizando a escondidas para secar su cara, manos o sabrá Dios qué cosa. Una madrugada, cuando ya había algo de luz, vi parte de su cabeza agachándose junto a la toalla al cruzar ella por el pasillo de afuera. Sin que nosotros lo supiéramos, Eugenia se aseaba utilizando el agua de un tanque de 55 galones que teníamos en el patio para casos de apuro. Ella levantaba la tapa y metía las manos. Yo, que estaba investigando, había descubierto restos de espuma enjabonada en la superficie del agua. El que me hubiese tocado los testículos había incrementado mis sospechas y malestar hacia ella. Por mi inexperiencia, nunca supe si su acto era una invitación al sexo o un acto de descaro. Pero de algo estábamos todos seguros. Eugenia no estaba bien de la cabeza. Algún trastorno la aquejaba porque su actitud no era normal. Ella había dejado al marido
y no sabíamos el por qué. En una ocasión vi que el esposo de Eugenia estaba hablando con mi tía Nina. Él estaba parado en la acera del lado de la calle junto a la reja de hierro de entrada que estaba cerrada, y Nina estaba parada en la parte de adentro al lado del jardín. El hombre era un negro bien parecido, de mirada noble y serena, con algunas pequeñas manchas rosadas de vitiligo en la cara. Había venido a preguntar por Eugenia y dijo a mi tía que ella estaba enferma de los nervios, que se había ido de la casa porque él, que era mecánico, estaba sin trabajo. Un día encontré una rata muerta a los pies del platanal. Llevaba tiempo allí porque estaba seca y tiesa, pero entera. No le faltaba ninguna de sus partes. Seguro que algún gato la habría matado. Esa tarde, Eugenia dormía su siesta acostada en la superficie plana del mueble rojo y blanco bajo la densa y fresca sombra del mango. Y se me ocurrió una idea. Utilizando mi hilo de empinar papalotes, lo amarré al rabo de la rata. Eugenia dormía a todo gusto boca arriba sin almohada. Parecía como un chino o faquir acostada sobre el tablón respirando rítmicamente. Yo, con todo cuidado, utilizando la ayuda de un cajón, trepé por el trompo del mango hasta subir al alto muro que dividía nuestro patio del vecino y sigiloso como un gato, caminé lentamente hasta quedar exactamente arriba de Eugenia, que exhalaba suaves ronquidos. Con mucho cuidado, pasé el hilo donde tenía amarrado el rabo de la rata para arriba de uno de los gajos del mango, y logrado esto, retrocedí lentamente. Me bajé del muro, agarrando el tronco del árbol, y llegué al piso. Desde ahí, con mucho cuidado, caminé hasta la entrada del comedor, y ahí me agaché tras el ala izquierda de la puerta, desde donde podía ver a Eugenia con toda claridad, la cual seguía durmiendo sin darse cuenta de nada. Esperé por un rato. La miraba en silencio mientras ella dormitaba, y ya todo listo, dejé rodar suavemente el hilo entre mis dedos. La rata muerta giraba suavemente de izquierda a derecha y luego en sentido contrario, mientras yo la iba bajando lentamente, para así llegar a menos de una cuarta sobre la nariz de la durmiente, que boca arriba respiraba, resoplaba, perdida en la profundidad de sus sueños. Bajé la rata un poquito más cerca de su nariz. El olor a rata muerta le estaría penetrando por las narices, porque la joven mestiza levantó una mano y la sacudió frente a su cara, como quien espanta moscas, pero yo levanté la rata, lo suficiente para que no la tocara. Ella bajó su mano y siguió ahí, sin despertarse, con los ojos cerrados. Bajé la rata de nuevo suavemente. Y ella volvió a levantar su mano y aleteó ésta frente a sus narices. Pero yo volví a recoger el hilo, alejando la rata del abanicazo de su mano. Me reía por dentro, sin saber que aquello yo lo hacía por travesura o venganza por lo que me hizo, o si porque Eugenia me caía mal. Volví a bajar la rata y la dejé ahí, girando, a solo 4 dedos de su cara. Ella respiraba. Vi cómo movía las aletas de la nariz. Evidentemente, olía la peste a muerto de la rata, pero no se despertaba. El seco cadáver del animal, suspendido en el aire, giraba lentamente hacia un lado y al otro. De pronto, Eugenia abrió los ojos y se quedó así unos segundos, sin pestañear, sin moverse, mirando de cerca aquellos ojos, bigotes, hocico con afilados dientes saliendo de la boca abierta, suspendidos en el aire, ahí cerca de su cara, con la maloliente peste a rata muerta. Y de súbito, Eugenia dio un alarido que me heló el alma. Se levantó con meteórica rapidez y corrió hacia donde yo estaba con los ojos desorbitados, más azules que nunca, reflejando un terror más allá de toda razón. Me asusté tanto que las piernas me temblaban, pero yo no atinaba a moverme.
Estaba clavado al piso sin poder pararme. Eugenia, que nunca entraba en la casa, que siempre transitaba por el pasillo exterior, corrió entrando al comedor, pasó junto a mí sin mirarme, y era tanto el espanto que llevaba en su rostro que temí le diera un infarto. Se metió por el mismo medio de la casa, con rapidez solo vista en los locos, la vista al frente fija, gritando: «¡Nina! ¡Nina! ¡Nina!». Atravesó el comedor, entró al ancho hall, el cual cruzó corriendo, frente a las puertas y ventanas de los cuartos y baño. Iba como alma que se lleva el diablo en dirección a la sala y gritando: «¡Fue Hernán! ¡Fue Hernán!». Nina, que sentada en el sillón en medio de la sala y la cabeza echada hacia atrás con la boca abierta, dormitaba la siesta, despertó asustada, mirando a todos lados, buscando el origen de toda aquella gritería, pero sin llegar a saber qué estaba ocurriendo. Eugenia, sin mirarla, pasó junto a ella rumbo al portal, cruzó el jardín y saltando a la acera, corrió avenida arriba en dirección al Buenavista. «¿Qué has hecho, muchacho?», me preguntaba Nina, sin saber nada de lo ocurrido. Yo me sentía aterrado, arrepentido de lo que había hecho. Había pasado el susto más grande de mi vida. Tan grande fue que todavía, muchos años después, lo recuerdo con tanta frescura y detalles como si hubiera ocurrido hoy mismo. Eugenia nunca más volvió a nuestra casa, ni supe más nada de ella. Sonografías. Sonografías, como su nombre lo indica, son los sonidos creando imágenes en nuestro cerebro, que nos traen emociones, recuerdos, y suscitan en nosotros imágenes vívidas de algo vivido, escuchado, visto. Hoy tendremos una experimentación sonora, un paisaje que espero nunca les suceda. Sonografía número 12. Y así hemos llegado al final del episodio número 13 del podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Hoy quiero agradecer
a nuestros colaboradores, a nuestros amigos colaboradores. Hoy tuvimos como invitada especial a Alexandra Gómez, comunicadora audiovisual y magíster en doblaje. Ha hecho locución comercial e institucional desde el 2011 y actualmente es docente de la Universidad de Antioquia. También a nuestro amigo Gelman Múnera, quien amablemente nos proporcionó la grabadora para la entrevista en vivo. Un saludo muy especial a Brian Bass, uno de nuestros oyentes en México, Baja California, quien ha descubierto la sonografía anterior. Gracias por sus comentarios a Claudia Vallejo, Eliet 20 Milla, Santa 1900 y un par de anónimos. Estos comentarios alientan a quien aquí les habla a continuar con este podcast. Quedan todos invitados a seguir escuchándonos, a seguir jugando con nuestras sonografías, a seguir viviendo con intensidad. Los espero en el episodio número 14. Que tengan todos una feliz semana.